Amados hermanos, estamos acá en el discipulado de evangelismo. Estamos acá con mi hermano Luis. Amén. Hola, hermano Luis. Gloria a Dios. Eh, Hermanos, vamos a tocar un tema para nosotros, ¿verdad, hermanos? Muy especial. ¿Por qué? Porque este es un tema que vamos a hablar de varias cosas. Sin embargo, no vamos a ahondar tanto en ninguna, no nos daría tiempo. Pero de este tema se desprenden un montón de temas que vamos a estar dando todos los lunes. Vamos a estar acá con diferentes hermanos desarrollando muchas cosas. Y este tema es muy interesante porque se trata acerca de las maquinaciones, de las artimañas del enemigo. Eh, yo no sé si hablar de fútbol ahorita sea nostálgico, pero hablar de deportes en general, pero cuando un equipo va a jugar contra otro, la final de la Champions, eh, el equipo estudia al otro, hermano, Al contrario, con videos, con de todo jugadas, miran cuál es el jugador que distribuye ahí el balón, para ver cómo lo obstruyen, etcétera, lo estudia. Y lo lamentable es que el enemigo, hermano, nos ha estudiado, nos ha tirado duro, hermano. en parte diría yo, el enemigo hasta cierto punto conoce nuestras debilidades y, y a raíz de eso sabe cómo atacarnos, ¿verdad? Si se pudiera decir de esta manera, cómo entrarnos, ¿verdad? Entonces yo creo que en este tema muy bonito que vamos a compartir con nuestro hermano y esperando en Dios que sea para todos una bendición grande, poder desarrollarlo con la ayuda de Dios y esperando en el Señor, ¿verdad? Que Dios pueda darnos la revelación y como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Creo que este es un tiempo en el cual el Señor nos está alertando, nos está instruyendo a través de la palabra y nosotros debemos de estar alertas. Entonces es una gran bendición, ¿verdad? Y poder compartirlo con usted. Así es que le pedimos que tome su cuadernito, su lápiz o su lapicero y pueda ir anotando eh, todo, ¿verdad? Porque al final todo es bien importante de principio a fin para que usted logre en su casita también poder sacar conclusiones, aportes, ya que en su momento pues le va a ser de mucha bendición para su vida y también la nuestra, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, como sabemos, el enemigo nos ha controlado, ha visto nuestros videos, ha visto quiénes son los que, todo el... Entonces, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el enemigo ha contraatacado los planes de Dios para la humanidad. Entonces vamos a tomar como base cuáles han sido estos ataques del enemigo a nuestras vidas. Entonces podemos ver en primer lugar a Adán y Eva. Adán y Eva, por decirlo de esta forma, era un prototipo, era digamos, el inicio de una nueva raza, de una nueva criatura, de nuevas criaturas. Era un plan de Dios. Yo creo que el Señor nos lleva hacia esa perfección con la que están hechos, con el que el Señor hizo a Adán y Eva. Pero ahí fue el enemigo el que los engañó. Nosotros leemos en Génesis 3, del 1 al 6, nos damos cuenta cómo la serpiente engañó a Eva, pero la engañó con mentiras. Entonces nos damos cuenta, en primer lugar, que el enemigo, hermano Luisito, con engaños. Sin lugar a duda, hermano, el enemigo desde el principio ha sido muy astuto y como usted bien lo decía, ¿verdad? Conoce nuestras debilidades, sabe dónde atacarnos y por eso debemos de tener mucho cuidado, debemos de tener la palabra en nuestro corazón para que con la palabra podamos combatir los ataques del enemigo, ya que dice la palabra de Dios que la mente es un campo de batalla
y que ahí el enemigo envía las saetas, los dardos, ¿verdad?, malignos a nuestra mente. Entonces, si nosotros no estamos fundamentados en la palabra del Señor, considero yo de que vamos a ser presa fácil, porque de alguna manera nos va a envolver, y por eso dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, debemos de estar atentos a escuchar en todo tiempo la voz de Dios, la palabra de Dios, porque muchas veces ponemos más énfasis en otras cosas, y ahí hay problema, ¿verdad? Porque muchos veo yo que todos los días compran nuestro diario o la prensa libre, por decirles algo, y que considero yo, bueno, está bien, son noticias relevantes las que salen ahí, pero eso no nos va a hacer de bendición, sino la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces debemos de estar atentos a saber qué es lo que estamos escuchando, porque eso fue lo que sucedió ahí. La serpiente le habló a Eva, entonces Eva la escuchó, prestó atención, y luego que prestó atención, sabemos toda la historia, ¿verdad? Como dijo el hermano, no podemos adentrarnos mucho por cuestión de tiempo, pero la contaminó, de alguna manera la contaminó, porque ella escuchó la voz del enemigo, y Dios le había dado una orden, y violaron la ley de Dios, ¿verdad? Podríamos decirlo así, hermano. Y hay una cosa bien interesante, que el enemigo sigue engañando de la misma manera a la humanidad, y por eso es tan importante estudiar, y va a haber una hora completita, un estudio completito respecto al engaño de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque la serpiente prácticamente les dijo: si ustedes comen de ese árbol, van a ser dioses. Les dijo, van a ser como Dios. Y ese mismo engaño, el enemigo lo mantiene hasta ahora. Sí. Haciéndole creer a la humanidad que van a ser dioses. Por eso hay tanta sed de poder. A veces el poder es incluso más seguido o más perseguido, o más atesorado que el mismo dinero. Amén. Porque el enemigo sigue engañando a la humanidad con que van a ser como dioses. Amén. Entonces tenemos aquí vemos tres cosas. Primero, Adán y Eva representando a la humanidad. En el trato de Dios fue primeramente con la humanidad, y fueron engañados por el enemigo. Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios también fue engañado. El pueblo de Dios no lo pudieron maldecir. Estamos hablando de la historia de Balaam. Amén. Hermano, Balaam lo contrataron para maldecir al pueblo de Dios, y no se pudo. Dios no lo permitió. Pero ¿qué fue lo que hizo Balaam? Dio el consejo, hermano, dio el consejo de ¿por qué no les llevan prostitutas al pueblo? Así ellos se mezclan. Entonces Balaam sabía que el Señor odia las mezclas. Amén. Y sabía la maldición que se había proferido si no le obedecían a Dios, en el sentido de que no se mezclaran con la gente con la que vivían ahí. Y de hecho considero yo, ¿verdad?, que desde el principio siempre, como usted bien lo decía, hermano, a Dios no le gustan las mezclas, no le agradan las mezclas de ninguna especie, de ninguna manera. Y hoy vemos, ¿verdad?, en la actualidad, que todas esas leyes que Dios dejó, los estatutos, los mandamientos, sus preceptos, de alguna manera se han violado. Entonces, por ello hay consecuencias, ¿verdad?, hasta hoy en día, de esas mezclas, de esas razas, ¿verdad?, por eso el Señor decía de que en el pueblo del Señor, ahí mismo tenía que formarse o crecer el pueblo, y no ir a juntarse con las gente de afuera, con la gente mala de afuera, ¿verdad? Y hoy se le dice a veces a los hermanos de la iglesia, traigámonos a tiempo actual, ¿verdad?, que pues acá es muy bonito, ¿verdad?, porque se nos ha enseñado amistad, compromiso y matrimonio, y muchas veces
veo yo de que se van afuera los jóvenes, ¿verdad? Se van afuera a buscar su futura esposa o a viceversa. Entonces ahí están desobedeciendo al Señor, están saliendo del pueblo del Señor para ir a buscar allá afuera algo que no les va a ser de bendición, ¿verdad? Sí, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, entonces vamos viendo que el enemigo nos va atacando, en primer lugar con el engaño y en segundo lugar tratando de mezclarnos. Amén. Pero hay otro elemento. Hablemos de la iglesia. La iglesia se habla del error que viene por causa del anticristo. Entonces la operación de error es el arma que usa el enemigo en contra de la iglesia. Entonces estamos viendo el engaño, la mezcla y el error. Esas Amén. son las armas principales que ha usado el enemigo. Como los Entonces, tres fundamentos, hermano. los tres fundamentos en los que el enemigo ha hecho caer a la humanidad. Amén. Entonces dice, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Lo miramos en 2 de Tesalonicenses 2:11, en la Biblia de Dios habla hoy. Dice, plan secreto de la maldad. Esta palabra maldad del griego 458 quiere decir ilegalidad, violación de ley, maldad, impiedad, infracción, maldad, transgresión. Entonces es un plan secreto para transgredir, para ser impíos, para ser malvados, para infringir la ley, para violar la ley, para ser ilegales. Entonces, de eso se refiere el plan secreto de la iniquidad, de la maldad, y cuya cabeza es el anticristo. Amén. Entonces, por ejemplo, hermano, estamos viviendo una época ahorita donde hay engaño, Por supuesto. hay confusión. Amén. Entonces, el plan de la maldad está caminando. Sí, hermano, y pues la palabra de Dios también dice, ¿verdad?, que en los últimos días el amor de muchos se enfriará, pero la maldad va a aumentar. O sea, realmente a raíz de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Porque si vemos, hay mucha maldad hoy en día. Hay mucha maldad, hay mucha violencia. Y creo yo que debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Yo veía, yo creo que antier fue una situación, una escena bien fuerte, creo que algunos quizás la vieron, donde una persona le amputó el brazo a su esposa y estaban los niños ahí llorando, gritando. Y fue muy conmovedor eso, no sé si alguno tuvo la oportunidad de verlo, ¿verdad? Lo traigo a colación porque eso es maldad precisamente, ¿verdad? Dañar a su cónyuge, ¿verdad? Y creo que son cosas que se están viendo. Aquí una de las cosas, pero realmente en la atmósfera se mueve mucho la maldad, eso que viene a traer al corazón del hombre, ¿verdad? Pensamientos negativos, maquinaciones malas, ¿verdad? Entonces creo yo que debemos de leer mucho la palabra del Señor y hacerla rema en nuestra vida, ¿verdad? Ponerla por obra, porque quizás muchas veces leemos y sabemos, pero no lo hacemos. Entonces, como dijo alguien ahí, no estamos en nada, ¿verdad? Porque si solo leemos la palabra, el logos, y no la ponemos por obra, considero yo de que pues no va a haber un efecto en nosotros, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, hablemos cómo fue la primera venida del Señor, hermanos. En la primera venida del Señor sucedieron cosas muy especiales y vamos a verlas así rápidamente. Los romanos tenían el control militar. Los romanos conquistaron el pueblo de Israel y tenían el control militar. Posteriormente, cuando el Señor hizo su ministerio y nació la iglesia, ¿qué fue lo que hizo el pueblo romano? Persiguió la iglesia.
Amén. Hubo una persecución de la iglesia. Entonces miramos que hubo dominio militar y que después hubo persecución. Pero todo eso ¿en qué desembocó? Todo eso desembocó en religión. Porque en el año 300 vino un gobernador romano, Constantino, y él dice que tuvo una visión y que en el cielo se le mostró una cruz y que una voz le dijo: por este símbolo vencerás. Amén. Entonces él lo que hizo fue: ya no persigamos a los cristianos y por ellos vamos a vencer. O sea, ese fue el rema de él. Entonces ya no persiguió más a la iglesia, pero los metió en religión. Entonces aquí empezamos a ver cómo el enemigo empezó a mezclar. El enemigo empezó a mezclar. ¿Por qué? Porque resulta que a todos los dioses romanos, él les dio su lugar dentro de la nueva religión. Porque yo no sé si llamarla cristiana o no, por el hecho de la mezcla que hubo. Ya no fue una iglesia pura. Y durante siglos, durante mucho tiempo, dejó de ser una iglesia pura. Hubo demasiadas mezclas. Amén. Entonces, nosotros, si nos damos cuenta, en nuestros países, la gente tenía sus dioses. ¿Y qué pasó cuando nos conquistaron? Depende de quién nos conquistó, pero a los pueblos latinos nos conquistaron los españoles. Entonces resulta que los españoles tenían el culto de ellos y el culto de la plebe, el culto de los indígenas. Pero a ellos les permitieron seguir adorando a sus dioses, solo que ese dios ya no se llama así, ese dios ahora se llama de tal forma, y de ahí nace la santería. De ahí resulta que la brujería que había en ese lugar, en estos pueblos, se convirtió en santería, y que es lo mismo con diferente nombre. Amén, hermano. Y pues aportando un poco sobre esto que usted está tocando de los romanos, ¿verdad? Hasta la fecha del día de hoy, ¿verdad? Como nuestro pastor nos enseñaba en algún momento, decía pues de que aún continúa, aún hay secuelas, aún hay una sombra de este imperio romano, porque ese es un imperio, ¿verdad? Él hablaba del imperio de Nabucodonosor, ¿verdad? Y de la estatua de Nabucodonosor, y lo desglosaba, ¿verdad? Entonces vemos este imperio romano que aún tiene influencia hoy en día, ¿verdad? Y que de alguna manera está afectando a la humanidad. Amén. Sí, interesante, o sea, bien importante pensar en la estatua. ¿Por qué? Porque resulta que Roma viene a ser el hierro. Amén. ¿Verdad? Y el hierro después se mezcla con el barro. ¿Verdad? Y estamos hablando del final de los tiempos, hasta abajo de la estatua, ¿verdad? Vamos a pasar a otro. El pueblo de Dios fue influenciado por los griegos, o sea, si bien los romanos tenían las armas, el pueblo griego era un pueblo mucho más pensante. Había muchos filósofos, había matemáticos, bueno, ¿qué decir? De ahí salió la democracia. Un pueblo más desarrollado. De ahí salieron las bellas artes, bueno, ¿verdad? Pero ellos afectaron esta época en la primera venida del Señor en primer lugar con el gnosticismo, y es el amor al conocimiento. Esa es la base del gnosticismo. No como un movimiento, sino que como digamos, como una atmósfera creada dentro de los griegos estaba el gnosticismo. Todos querían saber más acerca de cualquier tema. Entonces se daban grandes conversaciones en los parques, en todos lugares. La gente quería saber más y de ahí se aprovechó Pablo, ¿se recuerda? Dice: pasando por vuestros altares, pasé por
por el altar del Dios no conocido, pues a ese Dios no conocido es del que yo vengo a hablarles. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían sus altares, tenían sus dioses y querían saber todo acerca de todos. Y entonces de ahí se tomó Pablo para hablarles de la palabra del Señor, porque ellos estaban interesados en escuchar todo. Algo nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces, el conocimiento, entonces digamos que la inteligencia y el conocimiento venía de parte de los griegos, no de los romanos. Incluso los romanos, digamos que tomaron tomaron el esquema de conocimiento de los griegos. Empezaron a cambiar el nombre de sus dioses y bueno, varias situaciones ahí, porque los griegos les ganaban a ellos en conocimiento, en sabiduría, en artes, en todo el asunto. Entonces ellos eran los que gobernaban intelectualmente en la venida del Señor. Amén. Y esto termina en el humanismo. Termina en el humanismo porque digamos que el exceso de conocimiento lleva al hombre a exaltar al propio hombre. Y ahí es donde nace el humanismo. Entonces, pues con el humanismo, de ahí dijimos, ¿verdad? Sale la democracia como concepto, el concepto de república sale propiamente del humanismo. Esa frase que en los años 80 se hizo muy famosa aquí en Guatemala por un presidente que decía del pueblo para el pueblo y por el pueblo. pero eso realmente es humanismo. Y esto surgió como la influencia griega. La influencia de Grecia desembocó prácticamente en la Revolución Francesa, donde es la cuna del humanismo de la nueva era, de nuestra nueva época. Amén. Pero, hermano, necesito, hablemos un poquito de la sociedad actual, cómo está nuestra sociedad ya. Vimos cómo estaba el mundo cuando el Señor vino, ¿verdad? Están los romanos, vimos cómo desencadenó, están los griegos, vimos cómo desencadenó el asunto. Entonces nos vamos a saltar 1900 años y vamos a ver cómo está nuestra sociedad actual. La vamos a empezar a ver, hermanos, desde el siglo pasado. Es bien fácil para nosotros hablar del siglo pasado, para muchos es su vida. Llevamos 20 años de este siglo, pero nos desarrollamos y hubo grandes cambios, grandes movimientos en el siglo pasado. Entonces, vamos a hablar un poquito bastante, diría yo, acerca de cuestiones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así como los griegos tenían la influencia en el pueblo del Señor, Estados Unidos la tiene en gran parte del mundo, algunos con sus armas como los romanos y otros con su influencia cultural. Realmente ellos han influido culturalmente en todos los pueblos latinos. Amén. ¿Verdad? Desde el principio de la televisión, ellos dominaron. Claro, en Guatemala tuvimos mucha influencia mexicana durante muchos años, pero estaba a la par de la influencia americana. Hubo muchas cosas, y más yo creo que en la música, hermano, en la música fue más, ¿verdad? Atacó. Entonces estamos influenciados por Estados Unidos, Europa, religiones orientales y por medio de internet y redes sociales a otras sociedades latinas. Entonces, si vemos, aquí hay una mezcla. Aquí hay una mezcla de sociedades, hermano. Amén. Ya está Unidos, Europa. Ajá. Y las religiones orientales, ¿no? Las religiones orientales. Sí, pues la verdad es que sí ha venido a afectar bastante todas estas situaciones a la humanidad, y vemos, verdad, que desde el principio cayó el hombre, verdad, Adán, y ha venido decayendo poco a poco, ¿verdad? Aún más, y vemos que hoy en la actualidad la situación está complicada, verdad, porque
vemos que todos los medios que hay hoy en día, hoy en la actualidad, por ejemplo el internet, ¿verdad? Las redes sociales, hoy los jóvenes no pueden vivir sin su celular. Incluso fíjense que yo creo que ya no duermen por estar en el celular. Abajo la chamarra están ahí los muchachos. Vieran qué tremendo es esto, hermanos, y debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque pues las redes sociales, los instrumentos, ¿verdad?, que el hombre ha creado, de alguna manera son de mucha bendición, son una herramienta, dependiendo para el uso que uno les vaya a dar, ¿verdad? Porque puede darles uno un uso malo o indebido. Y nosotros muchas veces no sabemos lo que nuestros hijos ven en las redes, ¿verdad, hermano? Automáticamente, como una vez dijo el hermano pastor, ¿verdad?, solo apachan un botoncito y solo hacen clic y se metieron a otras cosas, se meten a mundos que no conocen, desconocidos, ¿verdad? Se meten a páginas desconocidas, se meten a muchas cuestiones ahí que al final les vienen a afectar su espíritu y su alma, los viene a contaminar de alguna manera, ¿verdad, hermano? Entonces, hoy y antes, hace unos, 50 años atrás, no existían los celulares. Hasta me fui muy lejos. Pero más o menos unos 50 años no existían los celulares, tampoco las computadoras. Entonces, todas estas herramientas, hermanos, son de mucha bendición, pero también pueden afectarnos, ¿verdad?, dependiendo qué uso se les pueda dar. Gloria a Dios. El cine fue una parte donde influenciaron mucho el cine y la televisión. Es una Hollywood, hermano. Entonces, hermanos, el asunto comenzó yo creo que fue en los años 30, en 1800 fue. La fiebre del oro. En Estados Unidos descubrieron que en tal lado había oro y la gente se dejaba ir y con piochas y a buscar el oro. ¿Por qué? Porque la gente quiere buscar algo que le enriquezca rápido. Y entonces de ahí surge en el siglo de 1900, ¿verdad?, en el siglo XX, surge el asunto del sueño americano. Amén. Ahí surge el asunto del sueño americano. Entonces esto viene, hermanos, a hacerle un daño terrible realmente a la humanidad. Vamos a hacer un poquito de historia. Dice que la Gran Depresión de los años 20 y al final de la Segunda Guerra Mundial y la explosión demográfica crearon una sociedad de producción masiva. Empezó la era industrial fuerte. Se creía que la gente trabajaba entre 17 y 20 horas al día. De ahí surge que la gente se empezó a agrupar y decir eso es demasiado y de ahí surgen los sindicatos. Entonces los sindicatos lograron que todo eso se pudiera realmente organizar y controlar bien. Lograron las 44 o 45 horas a la semana, etcétera, etcétera, hermano. Pero a lo que me refiero es que la gente se tiró a trabajar duro. Pero en ese afán de la riqueza, del trabajo, de todo eso, descuidaron a sus generaciones, a su familia. Incluso, hermano, pues como un aporte, ¿verdad? Yo me doy cuenta hoy en día que hay un dicho que dice el sueño americano, ¿verdad? El sueño americano, y es decir que muchos anhelan y desean irse a Estados Unidos por la economía que tiene Estados Unidos, y aquí pues estamos un poco todavía escasos en la economía, ¿verdad? Y no hay mucha oportunidad de empleo, de crecimiento, y allá en Estados Unidos lo logran, esa parte, lo económico, hacer sus cosas, pero como bien decía, hermano, descuidan lo más importante para mí, la familia. Yo he conocido un montón de hogares que se han destruido, hogares que estaban bien fundamentados, bien cimentados,
Se destruyeron. ¿Por qué razón? Porque el esposo se fue para Estados Unidos tras el sueño americano, ¿verdad? Y claro, logró hacer casa, carros, sueldos y puntos, dice el pastor. Pero eso no sirve de nada. ¿Sabe por qué? De alguna manera pues sí sirve, pero no de mucho. ¿Por qué razón? Porque se descuida lo más importante, la familia. Y creo que la familia para el Señor es muy importante. Por eso creo que desde el principio el Señor ha cuidado a la familia, ¿verdad? El núcleo familiar. A Dios le interesa tanto la unidad familiar que, que por eso es de que el enemigo trata la manera de meterle al hombre a la mente, ¿verdad? Hasta mujeres se han ido a trabajar a Estados Unidos, jóvenes de todo, hermano. Y muchos han muerto, muchos se han quedado allá, muchos han regresado. Y así sucesivamente le puedo decir de que Dios te va a bendecir en la tierra en la cual Él te ha puesto. No es necesario que nos vayamos a otros países. ¿Por qué razón? Porque si Dios aquí, esta es tu tierra, Dios te va a bendecir aquí, hermano. Y las riquezas no necesariamente tienen que ser grandes. La riqueza más grande que tú puedes tener es tener a Cristo en tu corazón, es tener a tu familia, ¿verdad, hermano? Tener a una familia, miren, hermanos, como decimos aquí en el Buen Chapín, bien maiciados, y el frijolito, ¿verdad? Ya la hicimos, hermanos. ¿De qué sirve estar comiendo bien si vamos a descuidar lo más valioso que es la familia? Eso es un tema muy importante, ¿verdad? Que en su momento lo tocaremos. Y realmente, hermanos, yo le digo al Señor, Señor, provéenos la bendición para que en esta tierra que tú nos has dado, y aquí es una tierra muy bendecida, hermano, porque aquí es una tierra muy productiva, ¿verdad? Es una tierra muy productiva, aquí se dan las zanahorias gigantes, todas las legumbres gigantes. Dios nos ha dado esa bendición, y quizás en otras tierras no, ¿verdad? Pueden tener plata, pero no tienen la bendición de esta tierra. Así es que sigamos, hermano. Sueño americano. Mire, hermano, dentro de este asunto, porque vamos a tomar el sueño americano como digamos que como un ejemplo. Pero realmente el asunto fue, los que pudieron se fueron a Estados Unidos, los que no se fueron a ciudades más grandes. Pero el asunto fue irse de su tierra, de su descendencia, sí, hacia otro lugar, buscando una mejora en la economía, buscando. Pero entre todo este asunto vimos que la gente abandonó a su familia. Abandonó a su familia, quizá le mandaban dinero, a algunos no. Pero realmente hubo carencia de alguien en la familia. De amor. Gloria a Dios. Y la palabra nos dice en Proverbios, hermano, que la mamá tiene una función y el papá tiene otra. Entonces, hijo mío, escucha la instrucción de tu madre y la doctrina de tu padre. O sea, el papá tiene una función, la mamá tiene una función. Cuando no se ejerce en el hogar las funciones del padre o la función de la madre, o ambas, entonces hay un problema. Y entonces se crea una brecha generacional. Yo tenía el concepto, hermano Luisito, que la palabra brecha era una palabra muy buena, que según yo brecha era como pelea, era como alcanzar algo, y resulta que no, la palabra brecha es un hoyo, es interrumpir algo, una ruptura, un hoyo. Entonces, ¿qué pasa? Que el camino de las generaciones va trazado, pero hubo una brecha, hubo un hoyo. Hubo una ausencia de algo y algo no está bien, no está completo. Entonces eso es lo que se abrió entre padre e hijo. Amén. Entre los padres y los hijos. Entonces con el sueño americano como techo, ¿verdad? Como la razón, como la causa. Entonces si al pueblo de Israel el Señor les dijo, esta palabra enséñensela a sus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche. Tras generaciones. Tras generaciones. Y vemos que lo primero que hicieron fue desobedecer en esa palabra, porque dice que
acababa de pasar, pues hacía algunos años, pero dice cuando murió Josué y los ancianos que estaban con Josué, la gente se olvidó de Dios. O sea que las generaciones no le trasladaron a la nueva generación las bendiciones o lo que fuera, sino que hubo una ruptura, hubo una brecha ahí. Entonces aquí se abre una brecha muy grande generacionalmente. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Emigración a ciudades más grandes. Y eso traía sus consecuencias. Y la consecuencia más atroz que pudo haber es que se rebelan los jóvenes. Se rebelan los jóvenes en contra de los padres. Porque si vemos más adelantito, vamos a ver eso, hermano, las brechas generacionales. Realmente el asunto es el padre en contra, perdón, el hijo en contra de las enseñanzas del padre, en contra totalmente de la generación pasada. Entonces vemos que toda esta cuestión generó unos logros importantes en la humanidad. O sea, estamos hablando que la sociedad cambió. Estamos hablando que todo el mundo se fue a trabajar duro y entonces los hijos se rebelaron porque ya los papás los descuidaron y empezaron ya otras cuestiones, ¿verdad? Rebeldía y todo esto trajo logros importantes en el humanismo. Entonces vemos cómo la influencia que allá estaba en Grecia de los griegos, aquí viene a desembocar en esta sociedad, el humanismo. Y como consecuencia, pues la gente se alejó de Dios. Sí, hermano, y yo creo que como punto importante, ¿verdad? Esto es bien delicado, porque como dice la palabra, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde su alma? Y si vemos a las personas que se alejan de Dios, no les va a servir de nada ni los va a salvar sus riquezas que puedan tener, sino el único que salva es Cristo. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, pero ellos, a raíz de que han estado de alguna manera enfocados en su trabajo, en hacer bienes materiales, descuidaron lo más importante, que es a Dios. Se alejaron de Dios. Quizás muchos se han ido allá y conocieron a Dios. Yo estoy seguro que muchas personas conocieron a Dios. En una ocasión me dijo una persona que estuvo allá, mira, me dijo, aquí hasta los pastores, hasta los mejores predicadores caen en Estados Unidos. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque aquí está la perdición, me dijo. Incluso yo perdí mi hogar, me dijo. Perdí mi hogar, me dijo. Entonces, cuando uno escucha ese testimonio de esas personas, porque lo han vivido y saben cómo es Estados Unidos, ¿verdad? Que Estados Unidos es una puerta grande, ¿verdad? Que realmente es un camino ancho, ¿verdad? Pero lleva a la perdición. Lleva a la perdición y creo que debemos de tener mucho cuidado con eso, porque yo considero que nuestro centro debe ser Cristo, ¿verdad? Y no debemos de alejarnos de Dios de ninguna manera, cualquiera que sea la situación que estemos atravesando o pasando, ya sea familiar, económica o de salud. Debemos de acercarnos más a Dios, porque todo esto, hermano, nos está ayudando a acercarnos más a Dios. Amén, ¿verdad? Y no alejarnos, porque imagínese, uno se va con un pensamiento de ir a hacer bienes allá a Estados Unidos, pero las cosas allá las cambia el enemigo. Y ya estando allá, te va a meter pensamientos negativos y te va a decir, mira, tu esposa está con otro. Hermano, mire, yo he visto, yo se lo digo por testimonio de otras personas. He visto que se han destruido muchos matrimonios, hermano, por una calumnia que han levantado. Y allá se echan a perder los hombres, las mujeres, los jóvenes. Los jóvenes se vuelven, como usted decía, hermano, violentos. Se rebelan contra los padres. Ellos, el ambiente es tan fuerte allá en Estados Unidos, la atmósfera que se mueve, la potestad, ¿verdad?
que viene a desviar a los jóvenes, a todos, prácticamente a todos los desvía, si no están bien cimentados en Cristo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Vamos a ir un poquito rápido, hermanos. Tenemos varias todavía cosas de qué hablar, entonces vamos a correr un poquito. Vamos a hablar de las brechas generacionales, hermanos, y acá tenemos que hablar de los baby boomers. Dice, persona que nació durante el baby boom, es una explosión de natalidad, por eso dice baby boom, de la explosión, ¿verdad? Periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre los años 46 y los 60 más o menos. Bueno, esta generación parece ser la expansión de la libertad individual. Los boomers a menudo se asocian con el movimiento de los derechos civiles, las causas feministas en la década de los 70, los derechos de los homosexuales, bueno, varias cosas, hermanos, que trajo esta generación. Esta generación es la que nosotros conocemos como los hippies. Entonces, esta generación iba, como dijimos, cómo se armaba la brecha generacional. Iban en contra de los padres que iban tras el sueño americano, tras el dinero, tras trabajar horas y horas y horas y descuido. Esos son los hijos descuidados, ¿verdad? Que iban en contra de las situaciones de los padres. Entonces, aquí se abre una brecha, aquí hay una incomprensión entre padres e hijos tremenda. Luego viene la generación X. La generación X son los hijos de los hippies. Entonces, todas las lo extremo que hizo la generación de los baby boomers, la generación X lo rechaza. Amén. Lo rechazan, pero ellos dentro del mundo tuvieron unas situaciones, ahí vamos a ver, dice, el asunto de ellos era romper las pautas y las costumbres anteriores. Amén. O sea, ellos estaban en contra de irse a trabajar todo el día y de abandonar a sus familias. A causa de ese alejamiento, empiezan a no creer en Dios, empieza a poner de moda el no creer en Dios. Dice, tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, no respetan a sus padres, ponen a la amistad antes que a la familia. Entonces se perdió un elemento importante que era la unión familiar. Amén. ¿Por qué? Por alcanzar el sueño americano, por las cosas materiales, por el exceso de trabajo, por la riqueza rápida. Entonces, pero pasaron cosas realmente fuertes porque empezó el consumismo en Estados Unidos de una forma acelerada y hubo una manipulación del sistema político y la llegada de internet. O sea, aquí hablamos de la Guerra Fría, apareció el SIDA y se derrumbó el muro de Berlín. Hubo una serie de acontecimientos que cambiaron el mundo, que dejaron a esta generación así como que... La aparición del SIDA también, dice. Sí, la aparición del SIDA, un montón de situaciones, hermanos, que tuvo que manejar esta generación. Pero ¿qué pasó? Que esta generación no estaba preparada ni anímicamente ni espiritualmente para recibir a su próxima generación. Amén. Entonces, aquí tenemos un montón de madres solteras, de matrimonios que empezaron desde los 15 años, y no estoy exagerando. Quisiera que eso fuera una exageración, pero no. Cuando los niveles de divorcio se disparan con esta generación a un ritmo sin precedentes, y luego nos vamos con la generación Y, que son más o menos los hijos o los hermanos menores de la generación X. Amén. Entonces dice, incluye a personas nacidas entre el 81 y el 92. Por ahí andan. ¿De qué fecha es usted, hermano? Yo soy generación X. Sí, hermanos, todo esto es bien importante porque nos está ayudando a poder analizar cómo ha venido evolucionando las generaciones, ¿verdad, hermano? Evolucionando y degradando a la vez, ¿verdad? Porque
evolucionan en algo bueno, positivo, ¿verdad? La tecnología y todo lo que hoy vemos en día, que realmente hoy en día tenemos la bendición de tener la tecnología, conocer, ¿verdad? La tecnología, y por medio de estos aparatos, ¿verdad? Del internet, de la computadora, del teléfono incluso, podemos bendecir a las personas a nivel mundial, ¿verdad? Podemos estar en todas partes del mundo, dando la palabra del Señor, dando el mensaje de salvación, y creo que estamos en esos tiempos, ¿verdad? Muy bonitos de conocer todo esto, pero a la vez muy delicados, ¿verdad? Muy peligrosos, tiempos muy peligrosos. Y hermano, es bien importante que usted considere todo esto, ¿verdad? Porque son tiempos peligrosos, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios. Por causa del tiempo, hermanos, no vamos a hablar mucho o ahondar mucho de las generaciones, pero la que sigue es son los millennials. Entonces los millennials ya nacieron con el teclado en la mano, con la computadora en la mano, ya se desarrollaron en otro ámbito. Voy a hablar algunas cosas que quizás no están acá, ¿verdad, hermano? Porque si nos ponemos a leer, yo creo que nos va a dar el tiempo. Y ahí les cuento, es que esa es una bendición grande, porque hay un tema especial para las brechas generacionales. Entonces ahí sí nos vamos a dar gusto en ahondar y en detalles, pero sí quisiera decirles algunas cosas. Por ejemplo, en esta época los baby boomers son los que tienen la plata, los que tienen el control económico y ya están jubilándose, ya están dejándose su poder, y toda la generación X, pero ellos fueron los que tuvieron más plata, fueron los que manejaron mejor todo el asunto. Pero la generación, los millennials, no. A los millennials les tocó vivir una época donde había una sobreabundancia de oferta de trabajo, y entonces los millennials tienen que graduarse en la universidad, sacar títulos, posgrados, y muchos de ellos ganando el sueldo mínimo. Entonces no tienen la capacidad económica. Entonces, y eso trae, vamos a hablar a su tiempo, porque trae un montón de problemas para ellos, y uno de ellos es que ya no quieren tener familia, no quieren tener hijos, porque no les alcanza la plata. Es una de las... Sí, la verdad es un punto bien importante, hermano, lo que usted dice, porque yo he platicado con muchas personas, jóvenes por supuesto, señoritas, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que dicen, ¿verdad? Que no desean casarse, sino que van a estar así solas, ¿verdad? O solos por la situación económica. Y personas que tienen su título universitario, hermano. Y como usted dice, no son bien remuneradas, ¿verdad? Les pagan bien poco, y la verdad de que, digo yo, tanto esforzarse en el estudio y todo, y hasta como usted dijo, sus posgrados, doctorado y todo lo que se pueda sacar, y no ganan mucho, ¿verdad, hermano? No ganan mucho. Entonces toda esa situación viene a cargar, a afectar a la juventud hoy en día, ¿verdad? A la juventud hoy en día, y todo eso nos afecta a todos al final, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, que tenemos 10 minutos y vamos por la mitad del tema. Yo creo que vamos a correr un poquito, pero a ver que va a ser una bendición grande. Porque en Daniel 1:3 dijo el rey a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna. Bueno, en resumen, hermanos, lo que quiere el príncipe de este mundo es agarrar a nuestra juventud. Ese es yo lo invito a que lea Daniel capítulo 1, ahí nos habla de la comida y la bebida del rey. ¿Por qué? Porque el rey de este mundo le quiere dar su comida y su bebida a todos nuestros jóvenes. Los quiere contaminar, ¿verdad? Quiere contaminar con alejarlos. Su comida y su bebida. Sí. Entonces, vamos a hablar de las consecuencias de la emigración, hermano. La gente, por no tener oportunidades en el lugar donde vive, fueron a lugares más poblados. Entonces, toman la cultura de
de la ciudad donde se establecen cuidan mal a los hijos y se agrupan para protegerse. Esas son cualidades, ¿verdad, hermano? Toman la cultura de la ciudad donde se establece. Entonces van a Estados Unidos y se olvidan de menear el atole así, hermano. Se olvidan de las costumbres y de todo lo que dejaron acá en Guatemala. Entonces mucha gente se fue y ellos más o menos siguieron con sus costumbres más o menos, pero los hijos ya no, los hijos adoptaron las costumbres de Estados Unidos, que es que se gradúan, empiezan a trabajar y se van de su casa, por ponerle un ejemplo. Claro. Entonces adoptan todo lo que la sociedad les ofrece, ¿verdad? sí les ofrece. En Génesis podemos ver que las hijas de Lot se contaminaron de Sodoma. ¿Y qué es lo que hicieron? Incesto. Cuando estaban solas con el padre, ellas adoptaron lo que traían de Sodoma y eso fue lo que adoptaron. Entonces, eso le pasa a nuestra sociedad cuando o le pasó. Si hablamos del mal cuidado de los hijos, ese es un tema, hermano. Gracias a Dios vamos a tener tiempo para hablar de él, porque aquí nos habla de Mefiboset. Mefiboset, cuando estalló ahí la emergencia, cuando mataron a Saúl y a Jonatán, agarraron al muchachito, pero no lo agarró la mamá, no lo agarró, sino que la que lo cuidaba lo agarró como pudo, y yo no sé si ella llevaba más cosas o qué, pero al niño lo botó. Y al niño se le malformaron sus piernas. Y ese fue un daño grandísimo que tuvo Mefiboset durante toda su vida. Exacto. Pero acá deja ver, digamos, el daño físico, pero al ahondarse y meter al daño psicológico y emocional, ¿verdad? Y emocional, eso fue un asunto muy, muy duro. Entonces, aquí vamos a hablar de otro aspecto que trae la emigración, ¿verdad, hermano? Y es que la gente se agrupa para protegerse. Entonces, fíjense, hermanos, que no sé si está vigente eso todavía, pero eso rigió mucho el mundo. Por ejemplo, California pertenecía a México, pero Estados Unidos lo tomó. Entonces, para que todo el estado de California pasara a ser a Estados Unidos, la gente que vivía en California no tenían que irse inmediatamente porque eso era inhumano, no se podía. Entonces tienen un periodo de 100 años para que desocupen, vendan y se vayan a otro lado, a otro estado. A emigrar. Y tienen más o menos 100 años, pero mucha gente no se fue, mucha gente se quedó. Pero los nuevos dueños de las tierras y del lugar los discriminaban mucho. Pues para ponerlo bien claro, los gringos discriminaban mucho a los mexicanos. Ahí caemos al racismo, hermano. Ajá. Entonces, los mexicanos, mayormente los jóvenes, se agrupaban para no ser heridos, para no ser lastimados. Entonces, se agrupan. Y entonces ahí es donde inician las pandillas. Inicialmente para agruparse, para protegerse, perdón. Entonces de aquí viene la rebeldía y surgieron muchas cosas a partir de los años, yo pienso que 50, pero reventó, todo esto reventó en los años 60 y 70, hermano. Aquí fue donde se globalizó el asunto y nace la música rock. Las drogas, el alcoholismo y empezaron a unos niveles grandísimos y los jóvenes empiezan a desperdiciar sus oportunidades. Vamos a hablar de este señor, Aleister Crowley. Se le considera como uno de los mayores satanistas del siglo XX y dijo en los años 20 que debería enseñarse a la juventud cómo entrar en trance y así tener un contacto con el mundo demoníaco. Eso es lo que él propuso en solo los años 20, eso, ¿verdad? hace 100 años, hermano. Hace 100 años, y mire cómo ha logrado su objetivo en 100 años. Entonces, él propuso para esto, mire, una música basada en un fuerte ritmo, repetición y monotonía.
¿Para qué? Para que la gente entre en trance. ¿Por qué la música clásica hasta dicen es bueno oír música clásica y estudiar? Porque mantiene alerta el cerebro. La música clásica tiene sus y sus entonces mantiene altas, bajas, velocidades altas, velocidades bajas, y todo eso mantiene al cerebro en movimiento. Aparte de que la música es matemática, en tiempos y todo eso lo percibe el cerebro. Pero ¿qué pasa con un ritmo fuerte, repetitivo y monótono? Adormece el cerebro. Es el beat. Pum, pum. El cerebro se queda esperando el próximo pum, 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 y se adormece el cerebro. Entonces, el abuso de drogas, ¿para qué hablar? y el sexo libre. Entonces, cuando la palabra del Señor dice, te unirás a tu mujer y llegarán a ser una sola carne, esa es una unión sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sexo libre? Que la gente se unen en una sola carne teniendo sexo. Pero como no es su cónyuge y no es a veces ni su novia ni su nada, se vuelven una sola carne y se comparten lo que tienen espiritualmente ambos. Amén. Veo yo acá, hermano, por si podríamos decirlo de alguna manera, que todo esto es, por supuesto, en contra de la voluntad de Dios. Gloria. Y dos, que esto vienen a ser los deseos de la carne, ¿verdad? O los frutos de la carne. Entonces, este personaje, ¿verdad?, viene a influenciar de una manera fuerte, porque el enemigo le metió esas ideas en su mente. Y como el enemigo conoce las debilidades del hombre, entonces dijo, vamos a entrar por aquí a estas generaciones, ¿verdad? Y hasta hoy en día y lo lograron. Lograron mucho. Lograron. ¿Cuántos, imagínense, no estuvieron en esta situación, verdad? Entonces, vamos a ver así rapiditamente algunas de las cositas. Dice los Rolling Stones y otros grupos que volvieron discípulos de Aleister Crowley por medio de su alumno Kenneth Anger. Kenneth Anger era un alumno de Aleister Crowley, y los Rolling Stones eran alumnos de Kenneth Anger. Él y varios grupos de rock. Entonces, vamos a seguir viendo. Miren, aquí vamos a poner algunas frases y algunas máximas, lo que decían orgullosamente los grupos y algunas letras de canciones. Por ejemplo, el rock and roll es 99% sexo, decía John Dates. Ian Dury dice, todo lo que mi cuerpo necesita es sexo, drogas y rock and roll. Y esta se volvió una máxima dentro de los años 60, sexo, drogas y rock and roll. Y el mundo, paz y amor, sexo, drogas y rock and roll. Decía Eric Clapton, un músico sin drogas es medio hombre. En una canción de los Rolling Stones dice, por favor hermana morfina, transforma mis pesadillas en dulces sueños. Dulce cocaína, pon tu mano fresca sobre mi frente. Eso dice Rolling Stone en una de sus canciones. Solo ese mensaje, ¿verdad? Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para difundir la meditación trascendental. Eso lo dijo John Lennon. Ahora, lo importante de todo esto es que no lo dijo por ahí Juan Pueblo, que nadie lo conoce, no, sino los que estaban en la cima de la fama en ese momento. Entonces John Lennon dijo, vamos a hacer lo que esté para meter la meditación trascendental. Ahora mire, una canción de AC/DC, y esa, hermano, a estadio lleno, la gritaban, la cantaban con tal furor, con todo, no solo el grupo, sino toda la gente que estaba ahí. Mire, dice, yo estoy en la autopista al infierno, no me detengas, ey, yeah. Yo voy en el camino hasta el final, en la autopista al infierno, y eso lo cantaban como hermano, como un himno, como algo. Y por eso tenemos que tener cuidado incluso con lo que cantamos, con lo que vimos en la radio y cantamos. Hablo de música cristiana.
tenemos que analizar qué es lo que dice la letra, qué es lo que estamos declarando y qué es lo que estamos diciendo, porque la palabra es bien fuerte en el mundo espiritual. Mire, ahí tenemos una foto de los Beatles con su guía espiritual, el Maharishi Ramesh Yogi. Para que vea que yo no le estoy hablando pues lo que se me ocurre, ¿verdad, hermano? Rhythm and Blues y la Country Music. Entonces, miren, hermanos, el blues era un ritmo negro de hecho casi toda esta música viene de los negros. Pero tanto el blues como la música country empiezan a agarrar elementos de la música afroamericana. Hay una mezcla ahí. Ajá. ¿Se recuerda usted que, bueno, no sé si ustedes, muchos de ustedes quizás no se acuerdan de esto, no lo vieron, pero nosotros miramos las primeras series de Tarzán y las tribus africanas todas eran de tambores y pues esa influencia, esas cuestiones se empiezan a meter dentro de la música. Pero digamos que lo más grande que había en música en ese entonces era la música gospel. Entonces tanto el blues como el country music agarran elementos del jazz, del country, del blues y de la música gospel. Entonces ahí otra vez mezcla, ahí agarran elementos y los... Entonces el rhythm and blues era un blues con otros ritmos, como el soul y algunas otras cuestiones. Pero de esas dos mezclas, del rhythm and blues y del country music, nace el rock and roll. Y entonces se logra lo que quería Alice Crowley, un ritmo repetitivo, ¿se recuerda lo que dijo? Que adormeciera la mente, ¿verdad? Y del rock and roll, hermanos, se desprenden un montón de tipos de rock and roll. Aquí pusimos el hard rock, el punk rock, el rock emo, pero en realidad de eso se desprende el heavy metal, el rock progresivo. Hay varias cuestiones ahí, ¿verdad, hermanos? Empezaron las mezclas dentro de la música. Y llegamos a la parte del humanismo, hermano. En los años 60 empezaron estos movimientos. Movimiento gay les decían, bueno, en ese entonces les decían movimiento de homosexuales. Décadas después era movimiento gay. Ahora es el LTGB, HJPQ. Entonces empezaron estas tres cosas. Yo puse estas tres negativas porque dentro de esas negativas empezaron, por ejemplo, cosas como hacer el bien a la gente que no, a handyman, ¿cómo se llaman? Andaban en silla de ruedas y bueno, hubo cosas positivas, pero estas tres cosas negativas. Empezó la liberación femenina, el movimiento LGTB y las leyes a favor del aborto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermanos, realmente es el enemigo el que nos lleva al error, otra vez a la operación de error. Entonces, hermanos, tenemos un alejamiento de parte del Señor por medio de todas estas cuestiones. Las sectas llamadas cristianas y sectas llamadas no cristianas, o sea, de todo tipo. La nueva era que tiene un papel fundamental dentro de las sociedades, la gente de mucha plata. El ateísmo todo el movimiento de izquierda lo apoyó mucho contra las sociedades secretas. Ahí, hermanos, todos estos son un tema, cada cuestión de estas es un tema que vamos a dar, hermano. Las doctrinas de demonios
dentro y fuera del cristianismo, nos dice acá, ¿verdad, hermanos? También, hermanos, entonces nuestra sociedad queda así, hermano, rodeado de maras, de sectas, de ateos, de economía, del movimiento LGTB, de sociedades secretas, de feminismo, de aborto, de internet y redes sociales, de las herencias ancestrales, de la música, de la influencia de la música, de tráfico de drogas, de tribus urbanas y de nueva era. No son todas, aquí faltan un montón, pero mire cómo la sociedad está, hermano, rodeado realmente de un montón de cosas. El que no cae en una cosa cae en otra. Entonces el enemigo realmente ha abarcado gran parte de su veneno. El enemigo no se quiere ir solo al lago de fuego. Amén. Sino que el enemigo usó todas estas artimañas. Y quizás podríamos agregar, ¿verdad, hermano? Como dice la palabra del Señor también, que el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. A quien devorar. Y por eso, hermanos, es tan importante tener mucho cuidado, estar en comunión con Dios, estar leyendo la palabra, estar poniéndola por obra, porque el enemigo no se cansa, hermanos, anda día y noche buscando a quien devorar, y para que no seamos presa de eso debemos de estar actualizados también, ¿verdad? Y de ver alrededor la situación como está, ya que es muy importante y necesario también, ¿verdad, hermano? Amén. Para cerrar, hermanos, vamos a leer 2 de Timoteo 2:7, dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y eso se dijo hace 2000 años, hermano, o sea que realmente ya está en acción. Amén. Ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y eso está pronto a suceder, hermanos. Dice, y entonces será revelado ese inicuo. Y recuérdese que el anticristo ya hay sospechas de quiénes podrían ser. Ya hay perfiles. Ya nosotros vamos a saber por revelación quién es, aunque no lo veamos ejercer el primero Dios. El Señor nos lleva de este lugar. Pero dice, entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Entonces estamos viendo, hermano, Satanás empezó con Adán y Eva y termina con el anticristo. O sea, la influencia de Satanás es, hermanos, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y miren, hermanos, aquí es donde nos incluyen a nosotros, porque este es el trabajo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque dice, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad, ¿por qué? Porque no salimos a las calles a decírselo, porque no fuimos a los parques a decírselo. Claro, ahorita cualquiera puede decir, ya no se puede. Pero tuvimos suficiente tiempo, hermano, para ir a las escuelas, para ir a los parques, para ir a las calles, para tocar puertas y decírselos. Que conozcan el amor de la verdad para que su fin no sea caer en la trampa de Satanás. Hermano, y aprovechando, ¿verdad? Yo considero que este es un tiempo muy delicado, como lo decía anteriormente, pero también es un tiempo de preparación. El Señor nos tiene en nuestros hogares. Debemos de levantar altares en nuestros hogares, debemos de leer la palabra, de estar en comunión. Sé que nos cuesta, pero debemos de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque sé que después que pase todo esto, viene algo glorioso para la iglesia. Viene mucho trabajo, hermanos, así es que preparémonos, porque nosotros somos los indicados, los delegados, y a los que el Señor ha llamado para ir a dar las buenas nuevas, como usted decía, hermano. Porque allá afuera, ¿quién les va a ir a hablar? Somos nosotros. Así es que ya nos dio de alguna manera, si se puede decir, el Señor un tiempo de refrigerio, un tiempo de aparentemente descanso, hermanos, pero no. Yo creo que el Señor está trabajando en nosotros y debemos de equiparnos y prepararnos, hermanos, porque se viene algo fuerte en la obra del Señor y usted está invitado, usted es parte de, y así es que desde ya le hacemos la cordial invitación para que se prepare, hermano, en el nombre de Jesús, y hasta los jóvenes nos vamos a llevar, ¿verdad? Como lo hemos hecho. Los jóvenes prepárense, jóvenes de
esta casa, ¿verdad? Prepárense porque viene algo muy bonito, muy precioso para la iglesia, es el tiempo final y debemos de aprovecharlo, ¿verdad, hermano? Debemos de ir a dar la mía extra, debemos de ir a dar la palabra con libertad, con autoridad en el nombre de Jesús. Sí. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nos despedimos. Vamos a la siguiente semana vamos a empezar los temas ahí con el engaño de Adán y Eva. Hermanos, les deseamos que el Señor los bendiga grandemente. Que el Señor entre a sus hogares, que el Señor haga una obra maravillosa en sus vidas, que entre a enamorarlos, a conquistar su corazón. Y usted déjese encontrar. Amén. Déjese, ¿verdad, hermano? Hay un himno muy, muy lindo de un cantante que lástima sus caminos, pero decía, tú me sedujiste con tu amor y yo me dejé seducir, decía. Estaba hablando a Dios. Entonces, que eso pase en nuestras vidas, que el Señor nos seduzca por medio de su amor y de su paz y nosotros dejémonos seducir y busquemos al Señor, hermanos, que el Señor me lo bendiga. Tal vez, hermano, terminamos con Sí, amén. Sí, vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos concediste, Señor, de estar dando tu palabra, Señor, y dando esta información tan importante, Señor, que es necesaria, que estemos alerta y sepamos los tiempos en los cuales estamos viviendo, Señor. Que séanos, Padre, como los de la tribu de Isaacar, Señor, expertos en discernir el tiempo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que esta palabra no regresará vacía, Señor, sino dará su fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a cada uno de tus hijos e hijas, a todo tu pueblo en general. Y te pedimos, Dios de la gloria, que tú bendigas a cada uno por nombre, Señor, y que tú les des las fuerzas, que tú les des la revelación, Señor, y que tú les des esa provisión, Padre, para que ellos puedan superar esta situación que estamos viviendo. Pero más que eso, Señor, nos preparemos para hacer la obra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestro pastor Pedro Legrand, bendecimos a cada uno de los miembros en el nombre de Jesús, bendecimos a los pastores que cubrimos, Señor, en el nombre de Jesús, a las iglesias que cubrimos. También las bendecimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Nos veremos en una próxima oportunidad, amados hermanos. Ha sido de mucha bendición, hermano Marvin, estar a su lado compartiendo estos temas que realmente no dan tiempo, pero hasta la próxima, hermanos. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.